Mientras me quedaba solo en la oficina, el viejo reloj de pared comenzó a marcar la medianoche, y con cada campanada, algo invisible se acercaba más. Siempre he sido el último en salir, el encargado de apagar las luces y cerrar la puerta. Pero esa noche, había una tensión en el aire que no podía ignorar. Las sombras en las esquinas parecían alargarse y moverse por sí solas, y el sonido del viento golpeando las ventanas resonaba como un lamento distante. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero un escalofrío recorría mi espalda cada vez que el reloj avanzaba un segundo más. A medida que pasaban los minutos, me di cuenta de que no estaba solo. Una sensación de ser observado se hizo insoportable. Me levanté para investigar, con la linterna de mi teléfono en mano, iluminando lentamente el espacio vacío frente a mí. Fue entonces cuando vi una figura oscura reflejada en el vidrio de la puerta de la sala de conferencias. Tragué saliva, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, pero la figura no desaparecía. Tomando aire para calmarme, decidí acercarme, con cada paso resonando en el silencio de la oficina. Al cruzar el umbral de la puerta, el aire se volvió pesado, y un susurro apenas audible comenzó a llenar la habitación. «No estás solo», repetía una y otra vez. La figura ya no estaba en el vidrio, sino que sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente, pero solo vi mi reflejo en una de las pantallas apagadas. Sin embargo, el susurro se volvía cada vez más fuerte, como si estuviera siendo pronunciado directamente en mi oído. Un pánico irracional me invadió, pero mis pies parecían pegados al suelo. Finalmente, el reloj dio la última campanada de medianoche y todo quedó en silencio. El susurro se detuvo de repente, dejando un vacío aterrador en su lugar. En ese momento, comprendí la verdad, no era el edificio lo que estaba embrujado, sino yo. Algo se había aferrado a mí desde hacía tiempo, esperando el momento perfecto para revelarse. Con las luces parpadeando y el frío intenso abrazándome, supe que ya no estaba solo, y que probablemente nunca volvería a estarlo. Siempre pensé que mi abuela nos contaba cuentos para asustarnos, pero anoche, escuché su voz llamándome desde dentro del espejo. Recuerdo que de niños, nos reuníamos alrededor de su mecedora, donde ella tejía mientras relataba historias de almas atrapadas en objetos cotidianos. Aunque me reía de sus relatos, una parte de mí siempre se preguntó si había algo de verdad en ellos. Anoche, mientras me cepillaba los dientes, capté un susurro apenas audible que parecía venir del espejo del baño. «Miguel, ayúdame», decía la voz con un tono desgarradoramente familiar. Decidí acercarme más, sintiendo como un escalofrío recorría mi espalda. La figura de mi abuela apareció en el espejo, su rostro pálido y sus ojos suplicantes. Intenté racionalizarlo, pero la sensación de urgencia me obligó a prestar atención. Ella habló de un lugar oscuro donde había estado atrapada desde su muerte, un sitio donde el tiempo no existía y las almas deambulaban sin descanso. Me rogó que la liberara, que buscara un libro escondido en el viejo baúl del ático, uno que siempre había estado bajo llave y que nunca nos permitieron abrir. Subí al ático con una linterna en mano, el aire denso y polvoriento llenaba mis pulmones. Encontré el baúl y, con manos temblorosas, forcé la cerradura. Dentro, había un libro antiguo, sus páginas amarillentas y cubiertas de símbolos que no entendía. En sus primeras páginas, encontré un ritual que prometía liberar a las almas perdidas. La voz de mi abuela me guió a través de las instrucciones, su tono cada vez más desesperado. Encendí velas, recité las palabras, y el aire a mi alrededor se tornó frío, mientras una sombra comenzó a emerger del espejo detrás de mí. Al finalizar el ritual, el reflejo de mi abuela se desvaneció, dejándome solo en el ático con un silencio abrumador. Creí haberla liberado, pero al mirar al espejo, mi propio reflejo sonrió con una mueca maliciosa que no era mía. Fue entonces cuando comprendí que el ritual no solo había liberado a mi abuela, sino que también había abierto la puerta a algo más oscuro, algo que ahora habitaba en mi propio reflejo. Desde esa noche, evito los espejos, temeroso de la presencia que acecha al otro lado, esperando el momento adecuado para cruzar de nuevo. Siempre pensé que trabajar en la morgue sería tranquilo, un refugio de silencio y paz. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, pero el zumbido constante del refrigerador de cadáveres era una melodía que había llegado a apreciar. Hasta esa noche. Estaba haciendo un inventario de rutina, revisando etiquetas de los cuerpos, cuando lo escuché. Un susurro suave, casi imperceptible, que llevaba mi nombre. Mi corazón latió más rápido, pero intenté ignorarlo, atribuyéndolo a mi imaginación. Sin embargo, algo en el aire había cambiado, algo que me hizo sentir que no estaba solo. Mientras avanzaba por el pasillo, el susurro se hizo más claro, más insistente. «Luis», decía, arrastrando las sílabas como si disfrutara saborearlas. Mi linterna parpadeó y se apagó, dejándome en la oscuridad. El frío se intensificó, un frío que no provenía de las unidades de refrigeración, sino de algo más profundo y aterrador. Una corriente de aire helado rozó mi piel, y el susurro se transformó en una risa suave que resonaba entre las paredes de metal. Estaba petrificado, queriendo correr pero incapaz de moverme, como si una fuerza invisible me mantuviera en mi lugar.
Al recuperar el control, encendí la linterna de mi teléfono, y enfoqué hacia el rincón de donde provenía el sonido. Ahí, los ojos de un cadáver que había preparado esa misma tarde estaban abiertos, fijos en mí. La sonrisa en su rostro parecía burlona, como si supiera algo que yo no. Intenté recordar los procedimientos de emergencia, pero mi mente estaba en blanco. Todo lo que podía hacer era retroceder lentamente, esperando que la puerta de salida no estuviera tan lejos como lo parecía en ese momento. Finalmente, logré llegar a la puerta y salí corriendo hacia la seguridad de la luz del pasillo. No volví a escuchar mi nombre, pero cada noche desde entonces, la sensación de ser observado desde la oscuridad persiste. No he hablado de esto con nadie, temiendo que me consideren loco. Pero sé que algo cambió esa noche. El trabajo que una vez pensé que sería mi refugio de tranquilidad, ahora es una pesadilla constante, un recordatorio de que incluso en la muerte, algunos encuentran maneras de manifestarse. Siempre pensé que los cuentos sobre el lago eran solo leyendas, hasta que una noche, las aguas comenzaron a susurrar mi nombre, prometiéndome revelaciones que cambiarían mi destino para siempre. Había escuchado desde niño que el lago azul guardaba secretos oscuros, pero siempre lo consideré un mito, una historia que los ancianos contaban para asustar a los niños. Sin embargo, esa noche, mientras caminaba por la orilla iluminada por la luna, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El viento susurraba entre los árboles, y el agua parecía moverse con un propósito inquietante. Decidí acercarme más, hipnotizado por el susurro que ahora resonaba claramente en mi mente. «Ven», decían las aguas, «descubre lo que siempre has temido saber». Sentí una atracción inexplicable, como si algo en el fondo del lago me llamara con una urgencia que no podía ignorar. Mientras me adentraba en el agua, el frío mordía mi piel, pero la necesidad de saber superaba cualquier miedo. Mis pasos eran lentos, cada vez más pesados, como si las aguas intentaran frenarme o advertirme. De repente, el suelo bajo mis pies desapareció y me encontré sumergido. En el abismo acuático, vi sombras moverse a mi alrededor, figuras etéreas que parecían observarme con ojos que no podía ver pero que sentía en mi alma. Escuché susurros de historias olvidadas, voces de aquellos que, como yo, habían buscado respuestas. Me di cuenta de que había cruzado un umbral del que no podía regresar, un pacto sellado con el secreto más oscuro del lago. Finalmente, una figura emergió de la oscuridad, una entidad que parecía ser parte del agua misma. «Has venido», dijo con una voz que resonó dentro de mi ser. Me contó sobre el destino que me aguardaba, un destino atado al lago y a los secretos que ahora formaban parte de mí. Comprendí que nunca volvería a ser el mismo. Cuando finalmente emergí a la superficie, el mundo me parecía irreconocible, y supe que mi vida había cambiado para siempre, destinado a ser el guardián de los susurros del lago. Siempre me han fascinado las festividades del Día de Muertos en México, pero nunca imaginé que una celebración tan colorida pudiera esconder un terror tan oscuro. Durante el festival de este año, me encontré con un puesto que vendía máscaras antiguas, y una en particular captó mi atención. Era como si me llamara, sus colores desgastados por el tiempo parecían susurrar secretos. Sin pensarlo demasiado, me la puse, y en ese instante supe que algo iba terriblemente mal. La máscara se adhirió a mi rostro con un calor sofocante, y aunque traté de quitármela, era como si estuviera fusionada con mi piel. En los días que siguieron, empecé a notar cambios en mi reflejo. Mis ojos, antes cálidos y familiares, se habían vuelto oscuros y vacíos. La gente a mi alrededor comenzó a evitarme, murmurando sobre una presencia inquietante que parecía seguirme. Mi abuela, siempre supersticiosa, me habló sobre una leyenda antigua de una máscara maldita que atrapaba el alma de quien la usaba, dejándolos como un cascarón vacío. No quise creerlo, pero cada día que pasaba sentía como si una sombra se apoderara de mi espíritu, debilitando mi voluntad. Desesperado, busqué la ayuda de un curandero local. Me llevó a un pequeño altar lleno de ofrendas y me indicó que me arrodillara. Con cánticos y hierbas, intentó romper la conexión entre la máscara y yo. Sin embargo, a medida que el ritual avanzaba, sentí una fuerza invisible que me sujetaba con más fuerza, como si la maldición se rehusara a dejarme ir. El curandero me miró con una tristeza profunda en sus ojos, sabía que la única forma de liberarme era algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Finalmente, me di cuenta de lo que debía hacerse. El último día del festival, me acerqué al río donde, según la leyenda, la máscara había sido creada por un chamán traicionado. Con el corazón pesado, me sumergí en el agua, dejándome llevar por la corriente. En ese momento, sentí como la máscara se desprendía lentamente de mi rostro, liberando finalmente mi alma. Mientras me hundía, comprendí que a veces, los secretos más oscuros se esconden tras las celebraciones más alegres, y que el precio de desenterrarlos puede ser nuestra propia existencia. Trabajaba en el turno nocturno del hospital, un lugar donde el silencio es roto solo por el eco de los pasos y el zumbido de las máquinas. Todo comenzó una noche particularmente tranquila, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. En 5 minutos, el paciente en la habitación 304 dejará de respirar, decía el mensaje.
Me reí nerviosamente, pensando que era alguna broma de mal gusto. Sin embargo, no podía sacudirme la inquietante sensación de que algo estaba terriblemente mal. 5 minutos después, la alarma de la habitación 304 comenzó a sonar. Corrí hacia allí, encontrando al paciente sin signos vitales. La coincidencia me heló la sangre, pero traté de convencerme de que era solo eso, una coincidencia. Mientras el personal médico se ocupaba, mi teléfono vibró de nuevo. Pronto verás lo que realmente está sucediendo, decía el siguiente mensaje. Era como si alguien o algo estuviera jugando conmigo, y el miedo empezaba a apoderarse de mí. A medida que avanzaba la noche, los mensajes se volvían más precisos y perturbadores. Describían eventos que aún no habían sucedido, pero que invariablemente se cumplían minutos después. Me sentía atrapado en una pesadilla, incapaz de compartir lo que estaba ocurriendo por temor a que me tomaran por loco. El último mensaje de la noche decía: tu turno termina con una visita inesperada. Miré el reloj, mi turno estaba a punto de terminar y el miedo se convirtió en pánico. Al salir del hospital, mi corazón latía con fuerza, esperando lo inevitable. De repente, una sombra se deslizó por los pasillos vacíos, acercándose a mí. Era una figura familiar, alguien que había visto antes en fotografías antiguas de la familia. Mi abuelo, fallecido hace años, se paró frente a mí con una expresión de tristeza y advertencia. No estás solo en esto, pero ahora lo sabes, susurró antes de desaparecer en la oscuridad. Me quedé allí, temblando, comprendiendo que había fuerzas más allá de mi control, observándome desde las sombras. Nunca olvidaré lo que sucedió aquella noche en el bosque. Mi abuela siempre me advertía que no jugara allí al anochecer, pero la curiosidad me venció. Mientras el sol se ocultaba, una neblina espesa comenzó a envolver los árboles, y el aire se volvía más frío con cada paso que daba. Fue entonces cuando escuché mi nombre susurrado por una voz que no reconocía, una voz que parecía provenir de las sombras mismas. Me detuve, el corazón latiendo con fuerza, pensando que quizás era solo el viento jugando trucos en mi mente. Pero la voz continuó, cada vez más clara, llamándome por mi nombre, prometiendo secretos que nunca debería conocer. Sentí que algo invisible me observaba, y por un momento pensé en volver. Sin embargo, algo en mí quería descubrir quién o qué estaba detrás de esas palabras. Avancé más adentro, guiado por la voz, hasta llegar a un claro donde la luna iluminaba un círculo de piedras antiguas. En el centro, vi una figura etérea, una mujer con un vestido blanco, su rostro borroso y lleno de tristeza. De repente, comprendí que no estaba sola. Sombras se movían a su alrededor, figuras de niños que parecían atrapados en un juego eterno. Quise correr, pero mis pies no me respondían. De repente, la mujer se volvió hacia mí, y sus ojos vacíos se clavaron en los míos. Ahora eres parte del bosque, susurró, y sentí una fuerza indescriptible atraparme, como raíces que se enredaban alrededor de mis piernas. La oscuridad me envolvió y supe que mi abuela tenía razón, que el bosque guardaba secretos que nunca deberían ser desenterrados. Ahora, cada noche, la voz sigue llamándome, y me pregunto si algún día podré escapar de este juego interminable. Cuando era niño, solía visitar la casa de mi abuela en los veranos. Allí, en el rincón más polvoriento de la sala, yacía un viejo radio que nunca presté mucha atención, hasta el día que comenzó a hablarme. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, y el viento aullaba como un lobo solitario, el radio emitió un crujido y la voz de un hombre desconocido comenzó a contarme secretos oscuros sobre mi familia. Secretos que, al parecer, estaban mejor enterrados. Lo más perturbador no fue tanto lo que me dijo, sino cómo lo dijo, con una familiaridad inquietante, como si hubiera estado presente todo el tiempo, observando desde las sombras. Intenté racionalizarlo, pensar que era una interferencia o un mal funcionamiento, pero la voz sabía cosas que nadie más podía saber. Detalles íntimos sobre mi madre, mi tío, y relatos de eventos que sucedieron mucho antes de que yo naciera. A medida que los relatos se volvían más oscuros, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La voz susurró sobre un pacto nunca cumplido, y cómo la deuda estaba a punto de ser cobrada. Pero antes de que pudiera procesar el significado de esas palabras, el tono del hombre cambió, se tornó urgente y suplicante. Fue entonces cuando, con un temblor en la voz, me pidió que apagase la luz. Ellos ya están aquí, dijo, y el terror que se apoderó de mí fue indescriptible. Corrí hacia el interruptor de luz, mis manos temblaban, y en el instante en que la habitación quedó sumida en oscuridad, escuché pasos acercándose desde el pasillo. No eran los pasos de alguien que conocía, eran pesados y arrastrados, como si pertenecieran a una criatura que no debería existir en este mundo. Mi corazón latía con fuerza, y la presión en el aire se volvió casi insoportable. Finalmente, con el sudor frío recorriendo mi frente, comprendí la terrible verdad. El radio no simplemente transmitía señales del pasado, era un portal que conectaba nuestro mundo con otro, uno donde las almas en pena esperaban cumplir promesas olvidadas. En la penumbra, sentí una presencia detrás de mí, y antes de que pudiera girar para enfrentarla, la voz del radio se desvaneció en un susurro. No olvides nuestro acuerdo.
Un frío indescriptible me envolvió y supe, en lo más profundo de mi ser, que mi familia nunca estaría a salvo mientras ellos me rodearan, esperando su momento de reclamar lo que les pertenecía.